Buenas tardes. Os propongo el tercer capítulo de esta larga reflexión, este serial que he llamado algo así como, aún no le he puesto un nombre muy claro, pero bueno, algo así como las posibilidades o el futuro de la izquierda en la sociedad o de la filosofía de izquierdas, la filosofía revolucionaria y transformadora en la sociedad tardoindustrial, en las sociedades globalizadas del siglo XXI, etcétera. Estamos analizando, este es ya el tercer y último capítulo dedicado a la figura del atractivo y a veces estrambótico autor esloveno Slavoj Zizek, que espero que pueda interesar a alguien bueno, creo que tengo bastante trillado al autor y que puedo aportar alguna luz sobre la naturaleza de sus propuestas, porque se trata sobre todo de eso, de propuestas, es decir, de ver sí cómo diagnostican las sociedades, el capitalismo de esta época, que es un capitalismo evidentemente mutado con respecto al de una época anterior. Yo estoy pensando en lo que se denominó el Fordismo, es decir, el capitalismo característico de la época entre guerras y la posterior, hasta que aproximadamente hacia los años 60 empieza a producirse una transformación colosal, diría yo, en el modelo productivo, hasta el punto de que el capitalismo deja de ser el modelo del sistema, el sistema productivo deja de ceñirse a un modelo tal y como lo concibió Marx y la teoría revolucionaria clásica, y empieza a funcionar de una manera completamente distinta que sería muy largo de explicar, pero que a grandes trazos y según Zizek guarda, y esto es lo que nos interesa, porque estamos hablando de filosofía, guarda una afinidad oculta, en cierto modo, pero sumamente peligrosa y tóxica con respecto a lo que el propio Zizek viene a considerar la filosofía posmoderna. Zizek es en contra de lo que a veces piensan algunas personas, y recuerdo aquella época en la que se decía que Zizek era pues poco menos que el filósofo de los hipsters y no sé qué idioteces más. Es todo lo contrario, o al menos él lo pretende. Es decir, Hitler es un... perdón, Hitler, vaya, esto es un lapsus. Zizek es un marxista profundo, todo lo marxista que se puede ser hoy en día, lo es. Zizek, todo lo que se puede ser, lo es, lo cual no quita para que bueno, pues se hable en relación a autores como él o como Rancière de posmarxismo, pues simplemente porque vivimos una época diferente, una vuelta de tuerca que nos ha llevado a territorios donde nunca habíamos estado con respecto al sistema de producción capitalista, pero capitalista a fin de cuentas, ¿vale? A grandes rasgos, yo creo, ya esto es un modo de conclusión, porque en lo que va a consistir esta intervención última es básicamente en una crítica a Zizek. Yo no llego a pensar, sí que me gustaría aclararoslo, no llego como Noam Chomsky a pensar que Zizek es un autor tóxico. No creo que sea el pensador más nefasto o más dañino de Occidente, como en alguna ocasión ha dicho el señor Chomsky. Me parece un error, me parece un mal planteamiento. Creo además que lo que está haciendo el viejo Chomsky, en vez de ningunearlo, es darle cierta prestancia, ¿no? Creo que Zizek no es para tanto, es un autor muy divertido, vende muchos libros, a veces abstruso, a veces difícil también, eso hay que decirlo, pero bueno, con una incuestionable habilidad de autoventa. Él sabe hacerse marketing y venderse. Sus conferencias siempre son divertidas, tiene mucho sentido del humor. Pero en última instancia aquí de lo que se trata es de analizar la viabilidad de sus propuestas a partir de la sensatez y el acierto de sus diagnósticos. Yo creo que tiene diagnósticos sobre la condición social de la sociedad contemporánea muy certeros y muy hábiles. Es un tipo muy astuto y muy ocurrente, pero creo que algunos diagnósticos son inconsistentes. Y por lo tanto también las alternativas que propone. En cualquier caso, me quedaría muy especialmente, ya lo dije el otro día, con su planteamiento con respecto a la ideología. Y yo creo que sigue una pista buena Slavoj Zizek cuando dice que él insiste en que el principio marxiano del fetichismo de la mercancía, que es uno de los más enigmáticos, más misteriosos de la teoría revolucionaria clásica de Karl Marx y Friedrich Engels,
y yo creo que sí que tiene, convenientemente adaptado, tiene un gran valor para entender la sociedad actual. La sociedad actual, el capitalismo contemporáneo, se basa en una abstracción, en una forma de hipnosis que llamamos el dinero, y que ha encontrado una nueva forma de, o una nueva vuelta de tuerca, aún más, ¿cómo lo diría?, más abstraccionista, en lo que se ha venido a llamar el capital, como lo diría, el capital financiero, el capital especulativo. Bueno, ya sabéis eso que se dice últimamente, de que la cantidad de capital que se mueve a nivel especulativo es infinitamente mayor que la riqueza producida. Bueno, pues esto yo creo que Zizek acierta cuando lo relaciona con la teoría marxista del fetichismo de la mercancía, en la cual Marx parte de la base de que la mercancía adquiere su valor en la medida en la que es capaz de generar un efecto resplandeciente y con valor psicológico sobre el consumidor o el comprador que acude al mercado en busca de un objeto con un determinado valor de uso, cuando lo que en realidad termina comprando es una especie de marco ideológico o aurático, o como lo queráis llamar, en definitiva un fetiche. Y el mayor de los fetiches es el dinero. A partir de ahí, las críticas que Zizek le dedica a la izquierda contemporánea, o a lo que se ha venido a llamar la izquierda posmoderna, son las críticas que se le dirigen casi más a un cínico que a un ingenuo. Es decir, de alguna manera, lo que viene a decir Zizek en esa especie de rechazo visceral y frontal a la posmodernidad es que toda esa ideología de lo rizomático, del sujeto débil, del nomadismo, del sujeto, digamos, que se construye desde la multiplicidad, todo aquello de las multitudes heterogéneas de lo que hablan Negri y Hart, o en un momento dado un Foucault. En definitiva, esa fragmentación de el viejo planteamiento de la lucha de clases en una multiplicidad de diferentes luchas, por así decirlo, territoriales o focales, desde el colectivo LGTBI, el feminismo en sus distintas acepciones, que últimamente también hay varias, el ecologismo, no sé, cualquier tipo de planteamiento de esa índole, lo que está haciendo desde la perspectiva de Zizek es plantear una batalla lógica y justa, pero desde el olvido de la necesidad de acudir a la única verdadera brecha radical que termina siendo olvidada. Y esa brecha radical es la de la lucha de clases. En definitiva, el concepto motor, el concepto que debe ser transversal y movilizar el gran combate, que es el combate pues, contra los poderosos del mundo, etcétera, etcétera, contra los grandes capitalistas, etcétera, termina difuminándose en una serie de luchas parciales, fundamentalmente ideológicas, que no solo ideológicas, por así decirlo, pero son batallas que terminan yendo cada una por su cuenta, desarrollando sus propios juegos de lenguaje, con lo cual terminan difuminando el verdadero sentido de la lucha, que, insisto, debe arrancar de la gran brecha social provocada por la lucha de clases, por la desposesión y por la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo no diría que dice que es un postmarxista. A mí me parece un marxista clásico, no porque no se puede ser clásico hoy en día, porque el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero me parece un marxista de manual. En cualquier caso, superada esa concepción, que celebra esa concepción posmoderna, que celebra la multiplicidad y que en el fondo está proporcionándole fuego de cobertura a la ideología capitalista, que precisamente lo que pretende es un sujeto inconsistente, múltiple, poco, ¿cómo os lo diría? Poco capaz de configurarse como luchador, como soldado de la revolución en el sentido del proletario del siglo XIX. Todo eso es una cobertura magnífica que sirve al capitalismo precisamente para que se ignore que el verdadero vector desde el cual produce
el malestar y la desatención social es precisamente el de la explotación que va a parar o converge en lo que llamamos la lucha de clases. Desde ese punto de vista es muy importante entender la crisis de la izquierda. Es decir, la izquierda ha devenido en un momento de colapso y no ha sido capaz de superar la caída del muro de Berlín, en el sentido de que aquello, acordaos de Fukuyama y el fin de la historia y tal, produjo un sentimiento generalizado de victoria por parte del capitalismo, y eso ha terminado llevando a una especie de euforia sin enemigos naturales cuyo desenlace hasta hoy ha sido la crisis, la gran recesión de 2008, de la que yo entiendo que no hemos salido. Instaura una lógica, crea un vacío en torno a él de la que no hemos salido, a pesar de supuestos vaivenes de la economía, que siempre los hay, ¿no? Pero en última instancia, lo que ha quedado muy claro, y en eso yo creo que podemos darle la razón a Zizek, es que el capitalismo ha fracasado como gran proyecto emancipatorio, con lo cual, a la espera de que inventemos algo mejor, no hay otra posibilidad que recuperar una cierta acepción de ese espectro al que llamamos el socialismo. En ese sentido es muy importante que recuperemos cierta idea típicamente ilustrada, y yo diría casi que típicamente cristiana, además a Zizek no le molesta, que es la idea de la universalidad. De alguna manera hemos de empezar a entender que la idea de la universalidad no es en absoluto una idea negativa, sino que es ni una especie de prejuicio occidental que aplasta todo el juego de las diferencias, etcétera, como parece que nos dicen los posmodernos, sino que es lo que nos lleva, es el principio que nos lleva a entender que todos debemos llevar nuestros esfuerzos hacia un mismo modelo de emancipación. Tan universal como es el capitalismo con su plantilla neoliberal para llevar a cabo el gran proyecto de nuestro tiempo, que ha sido la globalización, debe ser el socialismo y la revolución proletaria, o llamadla como queráis, en la medida en que sea capaz de generar una estrategia común y un modelo y un enemigo común, y una forma de lucha común. Bien, ese es a grandes rasgos el planteamiento de Zizek, que en última instancia lo que nos está diciendo es: señores, hay que volver a la economía, de una manera u otra. Esa idea de que las clases se han desesencializado, ya no hay clases sociales, ya no hay un protagonista de la historia, etcétera, es una idea que hay, según Zizek, que suprimir. Hay que recuperar la idea del agente histórico, el trabajador, etcétera, la clase explotada. Bien, y en definitiva hemos de pelear para entender de una vez por todas que se me ocurre, si un Lula o no sé, cualquier gobernante por el estilo llega al poder y al cabo de un año, como pasa insistentemente, ya nos ha decepcionado, eso es simplemente porque, por muy honesto que sea el afán progresista de un Lula o algún gobernante por el estilo, estoy pensando también incluso en algunos que hemos tenido en España o en Portugal recientemente, etcétera, un Lionel Jospin, ¿no? Estoy pensando una cosa por el estilo. Al final te topas siempre con lo mismo, que es con el modelo económico. Con lo cual, bueno, pues está muy bien luchas contra el racismo, luchas por la... Pero en última instancia, el problema no es que esté mal la lucha por la liberación de la emancipación de la mujer, contra el racismo, a favor de la ecología. El problema es que necesitamos crear las condiciones para que esas luchas tengan alguna eficacia, y esas condiciones solo, según Zizek, se pueden crear a partir de una transformación revolucionaria. Transformación problemática, y él lo sabe, ¿no? Bien, antes de pasar a una crítica realmente seria y creo yo potente de la que para mí es la que le dedica sobre todo Ernesto Laclau a Zizek, las razones por las cuales creo que el modelo de Zizek nos puede dejar en una vía muerta, a pesar de que creo que tiene iluminaciones e intuiciones muy interesantes, muy atractivas. Yo creo que en última instancia el gran problema de Zizek, antes de meterme en la crítica de la Clau, primero, yo lo veo como, bueno, pues soy doctor en filosofía y se supone que algo sé del tema, al menos debo tener el mapa mental de las teorías filosóficas hechas,
Yo lo siento mucho por don Slavoj, pero a mí una filosofía construida, una filosofía con el trasfondo del marxismo, y de Althusser y compañía, y Marx, y la tesis 11 sobre Feuerbach, el escritor debe dejar de interpretar el mundo y debe transformarlo, todo este tipo de cosas que me parecen muy bien, yo siempre le veo el mismo problema. A mí me parece que construir una filosofía a partir de Jacques Lacan y más atrás de Friedrich Hegel, yo lo siento, pero a mí me parece tremendamente complicado, porque creo, como dice en su momento en un artículo muy interesante sobre Zizek, César Rendueles, a mí me parecen dos ontologías difícilmente compatibles, por no decir literalmente incompatibles. El estructuralismo es una cosa y el hegelianismo, el modelo de filosofía de la historia del espíritu absoluto que crea Hegel asumiendo mmm, las últimas conclusiones de la universalidad ilustrada y, por otra parte, empezando a asumir el modelo nacionalista o del Estado europeo que va a desarrollarse con los nacionalismos del el romanticismo, a mí me parece imposible. Es decir, es que yo creo que el estructuralismo, como otras escuelas de pensamiento del siglo XX, surge en gran medida como una reacción contra el racionalismo absoluto que a partir de Kant llega hasta Hegel. Es más, el estructuralismo, todo lo que en el fondo tiene contra autores como Marx, pongamos por caso, y por eso parece que se inspiren más en Nietzsche o en autores de ese jaez, en el fondo es el exceso de racionalismo. Es decir, por muy materialista histórico que sea un autor como Marx, en última instancia, el gran problema para la France Theory, es decir, para la teoría francesa, para la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX, que es fundamentalmente de origen o de tendencia estructuralista, todo eso que tiene es peligrosamente racionalista. Es decir, el problema con Hegel es que el planteamiento de la razón en la historia, es decir, la historia es una sucesión de figuras del espíritu dentro de las cuales anidan fuerzas que terminan entrando en conflicto y no es un conflicto económico, porque Hegel es idealista y metafísico, y hay que tenerlo claro, entran en conflicto para dar lugar a una transformación revolucionaria que da lugar a una nueva figura del espíritu, hasta llegar al Estado prusiano o el Estado moderno perfectamente o supuestamente muy bien desarrollado, racionalizado, etcétera, es el planteamiento de la metafísica racionalista por excelencia, como dijo Nietzsche, teología disfrazada, y en última instancia supone la reducción de la multiplicidad de la existencia y de la experiencia de los sujetos, de los pueblos, de las distintas concepciones de la realidad a una especie de lenguaje único, yo diría tiránico, que lo traduce todo, todo error, todo problema, todo conflicto, a el ardid de la razón, que lo que persigue es convertirse en espíritu absoluto, en una especie de, además, Hegel no lo dice obviamente, pero es una especie de, como lo diría, de proclamación o de homenaje a la concepción racionalista occidental, lo cual, aparte de todo, es bastante discutible. El estructuralismo es que es otra cosa, es decir, empieza Levi-Strauss explicando el pensamiento salvaje precisamente porque quiere huir de esa forma de interpretación que todo lo reduce a un ardid de la razón a través de la historia. A un autor como Levi-Strauss, como Lacan, como estaba pensando en Barthes y en general con los estructuralistas, y no digamos nada Foucault con su obsesión por las discontinuidades en la historia, etcétera, etcétera, lo que intentan precisamente es, o lo que parten es de la base de que el hegelianismo lo que hace es imponer un sesgo, el llamado sesgo de la razón, para establecer una selección de relevancia de los hechos históricos, determinando estos son los buenos, estos son los que hacen triunfar a la razón, y todo lo demás es pernicioso y históricamente eliminable o integrable. En definitiva, hay una
puesta al servicio de lo múltiple, de la experiencia, de la singularidad de la vida de sujetos y colectivos para someterlos a el lenguaje común de la razón, que es lo que Hegel llama el espíritu absoluto. Claro, a mí es que me parece que Lacan es una cosa completamente distinta. Y a mí me pasa como ya lo dije en un capítulo anterior, me pasa como a Noam Chomsky. Seguramente no entiendo a Lacan, ¿no? Lacan me parece un pensador bastante abstruso, pero en última instancia yo es que creo que lo que propone es completamente distinto. Es decir, a mí me parece que cuando Lacan explica mi subjetividad, es decir, la construcción de la identidad del sujeto como el resultado de una serie de fisuras aparece con el trauma, con un cierto abandono, las fisuras que aparecen en la construcción, las fracturas que aparecen en la construcción de la personalidad, esa personalidad que se pretende ser forjada de forma autoritaria por una sociedad que luego en la que va y resulta que lo que aparece después como sujeto es precisamente o donde aparece el sujeto es ahí donde aparecen sus fisuras, es decir, y siempre hay un residuo no domeñado suficientemente por la construcción del supuesto sujeto social que va y resulta que al final es otra cosa y nos construyen nuestras frustraciones. Yo sé que un lacaniano me debe estar odiando en este momento porque estoy seguramente construyendo una parodia del lacanismo, pero yo creo que me sirve. No veo esa compatibilidad. Y si incides en ella una y otra vez, como hace Zizek, hasta el punto, porque está obsesionado con los dos, él es discípulo de Jacques Lacan y es un hegeliano cuando sale de Eslovenia para estudiar en Francia, ¿no? Y no ha superado ni la evidencia, en mi opinión, de esa incompatibilidad, ¿no? Entonces, el problema fundamental es que cuando en el sublime objeto de la ideología, bueno, se ve al revés, pero creo el sublime objeto de la ideología te dice que la salida, lo tengo por ahí, no sé en qué página, la salida a el hegelianismo, la recuperación del hegelianismo pasa por la atención a Lacan, a mí me parece que está diciendo una barbaridad. Y la prueba de ello es que después, cuando Hegel una y otra vez intenta lacanizar a Hegel, Zizek, perdón, cuando intenta lacanizar a Hegel o hegelianizar a Lacan, tiene que forzar extremadamente las cosas y hacer torsiones ideológicas que a mí personalmente me chirrían por todas partes. En definitiva, Lacan y Hegel para mí son incompatibles. Segunda cuestión. Vamos a ver, yo tengo una cosa desde hace años ya contra Hegel, perdón, contra Zizek, perdonadme. Zizek tuvo un debate que ha sido muy seguido contra uno de los grandes, seguramente el gran neoliberal de la actualidad, que es el tal eh, no recuerdo, Peterson Wolfgang, creo que era, bueno. Tiene un debate, lo podéis ver en YouTube, es interesante y hasta cierto punto divertido. En mi opinión, Zizek lo perdió, es una opinión mía y mal que me pesa. No me gusta el tal Jacobson, pero entiendo también, no Jacobson, pero entiendo también que un debate pues, uno ha de defender sus posturas. En cualquier caso, se supone que Zizek defendía una visión de izquierda y Jacobson pues una visión procapitalista y liberal y por tanto para mí reaccionaria. Eh, Ved el debate que dura bastante tiempo y fijaos en la última intervención, es que eso me ha llamado mucho la atención, la última intervención de Zizek. Zizek está absolutamente convencido que la socialdemocracia está, el socialismo tal y como lo definimos, el socialismo democrático, está condenado al fracaso por la sencilla razón de que es incapaz de, por así decirlo, meter una bomba, meter dinamita y hacer estallar la quilla del sistema, la base profunda del sistema, que son las relaciones de producción capitalistas. Muy bien, nos hace falta una revolución, lo demás es perder el tiempo e introducir cambios que en el fondo no hacen más que maquillar y en cierto modo higienizar la brutalidad del capitalismo, ¿no? Con lo cual lo que le estamos haciendo es ayudarlo. Eso de una manera u otra es la crítica eterna de los marxistas profundos a la socialdemocracia, a los, si queréis decir a los mencheviques o girondinos, no me parece mal, pero tiene un problema y es que resulta que al final del debate, cuando Jacobson insiste, yo creo que hasta cansar a Zizek, una y otra vez en las bondades de la prosperidad obtenida a través del comercio y de la ley de oferta y demanda y todo este rollo, Zizek dice, sí, pero hay que introducir controles. Y yo me quedé absolutamente alucinado, me vais a permitir.
Vamos a ver, pero eso es lo que dicen los socialdemócratas, que hay que introducir controles. O sea, dígame usted, a lo mejor tuvo un lapsus, pero es que es muy curioso que cuando de alguna manera se ve acorralado por un buen economista, aunque yo no tenga ninguna afinidad con él, como es Jacobson, el tipo termina diciéndote, no hay que acabar con el capitalismo, la lucha de clases terminará generando la transformación revolucionaria, etc. Te dice, no, no, hay que introducir controles. Demonios, eso es lo que ha dicho siempre la socialdemocracia. Eso es algo que me sorprende muchísimo. Y no sé si es un lapsus o es que al final, no sé qué pasa con muchos comunistas, pero cuando quieren realmente convencer a la gente y moverse en el terreno de las medidas prácticas, casi siempre, como hacen los partidos comunistas en la Europa parlamentaria, terminan reproduciendo la lógica de las soluciones tradicionales de la socialdemocracia. El New Deal, la fiscalidad que algunos llaman casi confiscatoria, pero en definitiva los controles sobre las operaciones especulativas y sobre el intercambio de mercancías. Me parece, y ahí empezamos con el salario mínimo, últimamente con la renta básica y todo este tipo de cosas. Me sorprende que se sea tan irrealmente radical o al menos tan inconsecuentemente radical. Y como ya lo he visto otras veces, no me sorprende demasiado que se le pueda achacar a Zizek. Miren, yo creo que cuando Zizek habla de la imposibilidad de sostener la socialdemocracia y de, por tanto, que necesitamos eh, caminar hacia algún tipo de acontecimiento que transforme drásticamente el capitalismo, porque el capitalismo va hacia el desastre, según Zizek, y por cierto, yo también lo creo, o me parece bastante sensato, el problema es que si lo que hacemos, como hace Zizek, es plantear la necesidad de un nuevo amo, dice él, recuperar la forma incluso weberiana, la forma partido tradicional, que pongamos en el partido leninista o llamadle como queráis. Eh, yo me quedo siempre con, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se recupera la forma partido en el sentido y el nuevo amo en el sentido en el que se planteaba en su momento el leninismo? ¿No? ¿Cuál es el sujeto revolucionario? Porque él habla de lucha de clases, pero yo sí que creo que Negri y compañía tienen razón cuando dicen que ha mutado el protagonista de la historia y el ciudadano de alguna manera explotado y que tiene que esas multitudes heterogéneas. Bueno, pues ¿dónde está ese protagonista de la historia? ¿Quién es? ¿Cómo lo designa? Yo no lo he visto en Cicek. No sé quién es el agente transformador, no sé quién es el sujeto de la lucha de clases y tampoco tengo muy claro cómo se forja ese partido revolucionario que no debe someterse a una lógica parlamentaria porque eso ayuda al capitalismo, tal y como lo plantea Zizek. En definitiva, a mí me parece que aquí hay planteamientos muy inconsistentes y que nos pueden llevar, como antes he dicho, a una vía muerta. Os dejo momentáneamente y acudo a explicar y ya con eso acabamos la crítica de la Clau a partir de esa idea tan afortunada que él reproduce la Clau en relación a Zizek como Slavoj Zizek esperando a los marcianos.